Amados hermanos y hermanas, les saluda el pastor Antonio Arroyo de la Iglesia Bíblica Buenas Nuevas. Yo les voy a compartir la poderosa y siempre bendita palabra de Dios. Estamos continuando con esta serie de mensajes titulada 7 obstáculos para superar, para recibir las bendiciones de Dios. Estamos en la sexta parte. Recordemos que hemos recibido de parte del Señor que este es un año de buenos frutos. Aunque el mundo esté de cabeza, la Iglesia de Cristo va a recibir fruto y va a recibir bendiciones. ¿Por qué? Porque hemos sido bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Debemos recordar que el propósito de Dios al sacar a Israel después de 400 años de esclavitud en Egipto era conducirlos a la tierra prometida. Pero antes de eso les dijo lo siguiente. En el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 1, según la Biblia al día parafraseada, dice: cuando el Señor te haya introducido en la tierra prometida. Y mira lo que le añade: como pronto lo hará, destruirá a las siguientes naciones, 7 en total. Todas son naciones grandes y más poderosas que tú. Y las menciona: los heteos, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Debe entender lo siguiente: requerimos la ayuda de nuestro Santo Espíritu para poder discernir y entender las Santas Escrituras y su propósito para con nosotros que hemos alcanzado el final de los tiempos. La Biblia nos enseña que para conquistar la tierra prometida había que destruir a estas 7 naciones más grandes y más poderosas que Israel, que eran verdaderos gigantes. Pero esta enseñanza y estos pasajes de la Biblia ¿tendrán algo que ver con nosotros en estos tiempos? La respuesta contundente es que sí. Y es que estos 7 son 7 espíritus que atacan a todo creyente. El primero hemos visto es el heteo, que simboliza el terror, el miedo, el espanto, aquello que te paraliza. El gergeseo simboliza los deseos de la carne, por lo cual muchos ministerios, muchos pastores, evangelistas, maestros, profetas, hermanos, han caído. El amorreo, que simboliza el orgullo, la altivez, la arrogancia. El cananeo, que se refiere al mercachifle, al mercader, que está lleno de codicia y avaricia. El fereceo, que simboliza sin muros ni protección alguna, aquel que recibe todo, ¿no? Y la sexta nación que Dios menciona como enemigo poderoso son los heveos, que simbolizan los engañadores, los vendehumo. Hoy día vamos a tratar el tema venciendo el espíritu de los heveos. Todas estas naciones paganas su origen lo tienen que son descendientes de Canaán, hijo de Cam, por la abominación que hizo este último con su padre Noé. Escuche atentamente. Esta palabra heveo en hebreo es chiví, que significa aldeano. A la vez deriva de la raíz hebrea javá, ¿no?, que significa dador de vida, y también de la otra raíz hebrea java, que significa declarar o mostrar. Ahora, estas raíces de palabras hebreas, hermanos, según los estudiosos bíblicos, está asociada con la palabra o la raíz hebrea jabal, que significa hacer descarriar, hacerse vano, hueco, vacío, falto de solidez. Y no solamente eso, sino que esta última raíz hebrea también estaba vinculada con la palabra hebrea jebel, que aparece 38 veces en el libro de Eclesiastés, que simboliza vanidad. Cuando en el Eclesiastés nos dice vanidad de vanidades, está usando esta palabra jebel, pero que literalmente significa vapor, humo o algo pasajero. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Por qué estamos estudiando la etimología de estas palabras hebreas? Podemos decir que los heveos fueron los vendehumo de la Biblia, porque engañaron a Josué y a todo Israel, a todo el pueblo de Israel, porque ellos se presentaron como viajeros de tierras lejanas cuando en realidad estaban muy cerca. Usaron estrategias emocionales, mostraron evidencia manipulada como ropas viejas, pan seco, ¿no?, odres viejos, para generar lástima y credibilidad. Aleluya. Ofrecieron algo sin sustancia e hicieron y lograron hacer un pacto con Israel basado en ¿qué? En engaños, los que los convirtió en sobrevivientes por astucia, no por la fuerza. Se beneficiaron sin dar nada a cambio y lograron evitar su destrucción y hermanos, y obtuvieron más bien protección sin ofrecer riquezas ni poder. Para recordar este pasaje, veamos lo que ocurrió en Josué 9,
del 1 al 17 según la versión viviente. Ahora bien, dice, todos los reyes que estaban al occidente del río Jordán se enteraron de lo que había sucedido. Había caído Jericó, había caído Jai, y todos los reyes cananeos estaban preocupados. Eran los reyes de los hititas, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y jebuseos, quienes vivían en la zona montañosa, en las colinas occidentales y a lo largo de la costa del mar Mediterráneo hasta las montañas del Líbano al norte. Estos reyes, dice, unieron sus tropas, ¿no?, para pelear como un solo ejército contra Josué y los israelitas. Sin embargo, cuando los habitantes de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a la ciudad de Jai, recurrieron al engaño para salvar su vida. Enviaron a unos representantes ante Josué y sobre sus asnos cargaron alforjas cargadas, desgastadas, odres viejos y remendados. Se pusieron una ropa harapienta, se calzaron sandalias gastadas, ¿no?, y remendadas. Además llevaban pan seco y mogoso. Cuando llegaron al campo, hermanos, toda una calamidad llegaron ellos, ¿no? Y cuando llegaron al campamento de Israel en Gilgal, le dijeron a Josué y a los hombres de Israel: venimos de una tierra lejana para pedirles que hagan un tratado de paz con nosotros. Queremos estar en paz con ustedes. Entonces los israelitas le respondieron a esos heveos: ¿cómo podemos saber que ustedes no viven cerca? Pues si viven cerca no podemos hacer ningún tratado de paz con ustedes. ¿Por qué? Porque el mandamiento de Dios era destruir a esas 7 naciones, entre las cuales estaban también los heveos. Pero ellos respondieron: nosotros somos sus siervos. ¿Pero quiénes son ustedes?, preguntó Josué. ¿De dónde vienen? Ellos contestaron: nosotros somos sus siervos, venimos de un país muy lejano. Hemos oído del poder del Señor, su Dios, y de todo lo que hizo en Egipto. También hemos oído de lo que les hizo a los 2 reyes amorreos que vivían al oriente del río Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, quien vivía en Astarot. Entonces nuestros ancianos y todo nuestro pueblo nos dieron las siguientes instrucciones: lleven provisiones para un largo viaje, vayan al encuentro del pueblo de Israel y díganle: somos sus siervos, les suplicamos que hagan un tratado con nosotros. Este pan, miren, estaba caliente, recién salido del horno cuando partimos de nuestros hogares, pero ahora, como pueden ver, ya está seco y mogoso. Estos odres estaban nuevecitos cuando los llenamos, pero ahora están viejos y rotos. Hermano, qué tremendo es esto. Gloria al Señor. Nuestra ropa y nuestras sandalias que traemos puestas están desgastadas de tan largo viaje. Entonces los israelitas revisaron el alimento de las gabonitas, pero hermanos, cometieron un error fatal: no consultaron a Dios, no consultaron al Señor. Así que Josué hizo un tratado de paz con ellos y le garantizó seguridad, y los líderes de la comunidad ratificaron el acuerdo mediante un juramento que los obligaba a cumplirlo. Y aprenda esto, esta es la primera enseñanza de este mensaje. Hay un refrán popular que dice: la mentira tiene patas cortas. Y es que la mentira no llega muy lejos, y tarde o temprano todo se sabe, todo se descubre. Es una manera de decir que las mentiras no duran mucho tiempo, porque la verdad siempre sale a luz. Hermano, qué tremendo. Y en este caso, la mentira solamente duró 3 días, tal como lo vemos en el libro de Josué, capítulo 9, del 16 al 21, según la versión viviente. 3 días, escuche bien, 3 días después de hacer el tratado, los israelitas se enteraron de que esa gente en realidad vivía bien cerca. Enseguida salieron a investigar y en 3 días llegaron a sus ciudades, las cuales se llamaban, escuche bien, Gabaón, que significa colina o monte; Cafira, que significa leones; Beerot, que significa pozos; y Kiriat Yerim, que significa ciudad de bosques guardada por un vigilante. Sin embargo, como los líderes israelitas habían hecho un acto, un voto, ¿no?, un pacto en el nombre del Señor, el Dios de Israel, no atacaron a ninguna de estas ciudades gabaonitas. Entonces el pueblo de Israel se quejó contra sus líderes por causa de ese tratado. Pero los líderes respondieron: dado que hicimos un juramento, un pacto en presencia del Señor, hermano, Dios de Israel, ya no podemos tocarlos, porque hemos hecho un voto, una promesa. Lo que tenemos que hacer es dejarlos con vida, porque el enojo divino caería sobre nosotros si no cumpliéramos nuestro juramento. Déjenlos vivir. Así que los hicieron cortar leña y llevar agua para toda la comunidad, tal como lo indicaron los líderes israelitas. Pero ¿qué hizo Josué cuando se enteró de semejante mentira?
Josué 9, del 22 al 27, según la versión viviente, dice: entonces Josué reunió a los gabaonitas y le dijo: ¿por qué nos mintieron? ¿Por qué nos dijeron que vivían en una tierra lejana si en realidad viven aquí mismo, entre nosotros, están cerquita? Malditos sean, los maldijo, hermanos. De ahora en adelante siempre serán siervos encargados de cortar madera y llevar agua para toda la casa de mi Dios. Y ellos le respondieron: lo hicimos, porque a nosotros sus siervos se nos dijo con claridad que el Señor, su Dios, le ordenó a Moisés, siervo del Señor, que les entregara toda esta tierra y que destruyera a todos sus habitantes. Así que temimos profundamente por nuestras vidas a causa de ustedes, por eso lo hicimos. Ahora estamos a merced de ustedes, hagan con nosotros lo que mejor les parezca. Así que Josué no permitió que el pueblo de Israel matara a los gabaonitas. ¿Por qué? Porque ya había un pacto. Pero desde ese día los hizo cortar la leña y cortar el agua para la comunidad de Israel y el altar del Señor, donde fuera que el Señor eligiera construirlo, y a eso se dedican hasta el día de hoy. Toda su vida y su descendencia serían cortadores de leña y llevadores de agua. Ahora, hay consecuencias de caer en el engaño. ¿Cuál fue la consecuencia principal que ocurrió con Josué e Israel? Quedaron atados a los heveos. En Josué 11:19, según la Biblia al día parafraseada, dice: con ninguna de las ciudades hizo un pacto de paz, salvo con los heveos de Gabaón, y todos los demás pueblos fueron destruidos. Hay una enseñanza en esto. Pecamos de ingenuos porque el enemigo es muy astuto y es mentiroso y es hablador. Caemos en sus falsas palabras y por eso después ya no podemos echarlo fuera, porque nos atamos con nuestras propias palabras. Y todo esto pasó porque, hermanos, se olvidaron de consultar a Dios. Y debe usted aprender una gran lección. Hermanos, esto nos enseña a ser prudentes, a buscar la guía del Espíritu Santo en oración, antes de tomar una decisión muy importante para después no caer en engaños. Además, el hecho de que el Señor mantuviera a los israelitas en su pacto con los gabaonitas demuestra que Dios es un Dios fiel. Amén. Y también hace ver que cuando uno hace un pacto, Dios lo toma muy en serio. Finalmente, la eventual incorporación de los gabaonitas en Israel muestra también la misericordia y la gracia de Dios para con todas las personas. Todo aquel que se arrepiente, el Señor lo recibe. Bien está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. Todo el que viene arrepentido a los pies de Cristo, Dios no lo echa fuera. Y esto, hermanos, es interesante porque la Biblia dice que nosotros no nos convirtamos a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros. Y esto ocurrió con los gabaonitas, porque uno de los 30 valientes del rey David fue gabaonita, tal como dice 1 Crónicas 12:4. Ismaías gabaonita, valiente entre los 30, y más que los 30. Jeremías, Jaziel, Jonaán, Josabat, Gederadita. Hermanos, este Ismaías gabaonita es de esa descendencia, y fue uno de los 30 valientes que peleó para David. También entre los que reconstruyeron los muros de Jerusalén habían gabaonitas en los tiempos de Nehemías. Nehemías 3:7 dice: junto a ellos restauró Melatías gabaonita y Jadón meronita, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Quiere decir, hermanos, que gabaonitas también ayudaron a Israel. Y quiero que reciba hoy esta palabra de Dios. Vivimos tiempos turbios en los que parece muy difícil encontrar honestidad. Vemos cómo banqueros, políticos, personajes públicos de todo tipo son acusados por actos inmorales. Todos ellos se convierten en un momento en vendedores de humo. Como ese dicho que dice: no más pobres en un país de ricos, ¿no? O tenemos las manos limpias. Y así una serie de frases. En 1 Timoteo 4, versículo 1, según la versión viviente, dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera y seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Imagínense, gente que hablará no por la palabra de Dios, no guiados por el Espíritu Santo, sino palabras de demonios. En 2 de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3, según la traducción actual, dice: en el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios,
pero no lo eran. Así también entre ustedes habrá quienes se crean maestros enviados por Dios sin serlo. Tremendo es esto. Ellos le darán enseñanzas falsas y peligrosas sin que ustedes se den cuenta. Y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Imagínense que Jesucristo no es capaz de salvar. Por eso, cuando ellos menos lo esperen, serán destruidos por completo. Mucha gente vivirá como esos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoje. Y por culpa de ellos, la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. Esos falsos maestros desearán tener más y más dinero y lo ganarán enseñando mentiras. Pero Dios ya decidió castigarlos de hace mucho tiempo y no se salvarán de ese castigo. Hermanos, yo quiero que entiendas lo siguiente. En los últimos días, en los últimos tiempos, el engaño irá en aumento. Cada vez más y más engaños. Y se infiltrarán, ¿dónde? Dentro de las iglesias, como también hicieron los gabaonitas. Los gabaonitas se infiltraron dentro del pueblo de Israel para evitar ser destruidos. Y reciba esto de parte del Espíritu Santo de Dios, porque hay, hermanos, 5 cosas que hicieron los gabaonitas para infiltrarse. Llevaron alforjas viejas, ¿no? Y eso simboliza falsos maestros. También llevaron odres viejos que simbolizan falsos profetas. También llevaron sandalias gastadas y revendadas. Eso simboliza falsos evangelistas. También llevaron vestidos viejos y eso también simboliza a los hermanos falsos apóstoles. Finalmente llevaron un pan seco y mogoso que ya no se podía comer. Eso simboliza falsos pastores. Por eso siempre les digo, amados hermanos, no sigan a hombres, sigan a la palabra de Dios. Busquen la sana doctrina. Filtren todo mensaje según la palabra del Señor. Para eso tenemos la Biblia, para consultarla. Y sobre todo, tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro verdadero Maestro. Por eso Jesucristo, cuando habló de las señales de los últimos tiempos, en Mateo 24:4, Él dijo, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, que nadie os engañe. También el apóstol Pablo dijo en Colosenses capítulo 2, versículo 8, es una traducción actual, tengan cuidado, escuche bien, tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Hermanos, entonces entendemos que uno de los obstáculos también para impedir que recibamos las bendiciones de Dios en este año son aquellas personas que venden humo, aquellos engañadores que han salido por todas partes, hermanos, a engañar. Así como los gabaonitas, que eran hebeos, se infiltraron dentro del pueblo de él, significa que esta es gente que se infiltra dentro de la iglesia para contaminar la iglesia. Si tú estás escuchando este mensaje, es porque Dios nos está hablando en estos tiempos para, hermanos, resistir todos estos demonios y todos estos espíritus mentirosos, vencerlos y recibir las ricas bendiciones de Dios. Les invito a hacer una oración conmigo. Incline su rostro, cierre sus ojos, oremos juntos. Amado Padre que estás en los cielos, bendita sea tu palabra. Gracias, Señor. Gracias porque en tu luz vemos la luz. Padre, somos cartas abiertas delante de tu presencia. Examina nuestro corazón y quita de nosotros toda iniquidad, toda maldad y todo falso pensamiento. Reconocemos nuestros pecados delante de ti, Señor. Tú eres el que perdonas y salvas. Creemos que Jesucristo es tu Hijo, el Hijo del Dios viviente, que vino a este mundo para predicar la verdad, y por esa verdad fue crucificado en una cruz, y de ahí en la cruz derramó su sangre. Aleluya. Y por esa sangre nuestros pecados han sido borrados. Y al tercer día resucitó entre los muertos y vive para siempre. Hoy recibo tu paz, hoy recibo tu gozo, porque he confesado con mi boca, porque he creído en mi corazón que Jesucristo es mi Señor y Salvador. Padre, gracias Dios mío por mostrarme a estos enemigos y darme la fuerza para vencerlos. Con tu ayuda y con tu Espíritu Santo lograré llegar a la meta final. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Quiero terminar con este pasaje que está en 1 Juan 3, versículo 7, según la traducción actual. Hijitos míos, que nadie los engañe, que nadie los engañe. Todo el que obedece a Dios es tan justo como lo es Jesús.
es tan justo como lo es Jesús. Todo aquel que obedece al Señor es justo como Jesús. Dios los bendiga ricamente. Nos vemos hasta la próxima. Bendecidos.